sociales y en últimas por la construcción colectiva de las políticas, únicamente en el marco pues, de usted ir a votar cada 4 años, ¿sí? O a ser parte de un partido político, queremos ahondar y profundizar esa concepción de democracia. Pero evidentemente nos encontramos ante un problema y es en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo jugamos con la correlación de fuerzas. Debe haber algunas garantías mínimas, pues los compañeros de Marcha Patriótica lo presentaron en el foro de participación política, respecto a, por ejemplo, manejo de los medios de comunicación, que están hegemonizados en las facciones del bloque hegemónico del poder. Por ejemplo, en el desmonte del paramilitarismo, que hoy día sigue planteando pues, sus disputas incluso en la capital, ¿sí? Amenazando a compañeros del movimiento estudiantil. Repensar el tema de las Fuerzas Armadas, porque yo creo que no es solo tampoco que las FARC, el ELN y el EPL suelten sus armas o las dejen o las entreguen, sino cómo componemos un ejército realmente que sane pues, las disputas que hay en el país, porque es uno de los riesgos pues, más amplios y es uno de los debates más complejos, cómo el ejército realmente se vuelve un ejército que recoja a una gran cantidad de sectores, ¿no? Y en últimas, cómo transformamos el sistema político, ¿sí? Cómo las zonas de reserva campesina, por ejemplo, se vuelven no esas republiquetas independientes que nombra el ministro y que nombran los grandes, los altos mandos, pues digamos de la facción de clase que está ahorita en el poder, sino como las zonas de reserva campesina se vuelven elementos pues, de constitución en el marco, ahí sí, por ejemplo, de lo electoral, ¿sí? Cómo se trascienden esos espacios también de lo campesino, de lo indígena y lo afrodescendiente, y cómo incluso el movimiento estudiantil también participa en esa construcción, porque la Asamblea Nacional Constituyente debería ser no solo de los partidos o los movimientos políticos, sino, por ejemplo, la construcción que de forma democrática hemos hecho desde la mano, ¿sí? Como, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente pueden llegar representantes de la Mesa de Asamblea Nacional Estudiantil, de las centrales obreras, de las organizaciones campesinas, de los sectores indígenas, pero realmente representados, ¿sí? Eso por ese lado. Y lo otro es sobre el tema de la correlación de fuerzas. Creo que hay que trascender el tema de la ruta social común, es un experimento muy interesante de unidad de los sectores sociales populares para el país. Los que venimos construyendo esos espacios desde Barranca, en el encuentro que el compañero mencionaba, pues somos testigos realmente de esas construcciones de unidad, que tienen su resorte pues en la mano, pero creo que hay que trascender. ¿Sí? Creo que ese espacio de la ruta social común está quieto, hay que ser sincero, hay que ser autocrítico. Hay una unidad de acción, pero debe haber trascendencia a la unidad política y programática. Debe construirse realmente un movimiento que aglutine las fuerzas, pero que se piense ahí sí la vocación de poder, ¿sí? Cómo ese movimiento social puede tener vocación de poder y cómo podemos construir realmente pues un contrapeso para ese escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, juntando los elementos que tanto el Congreso de los Pueblos como la Marcha Patriótica nos aportan, ¿sí? Es como no solo legislamos, porque esa es una forma de refrendar los acuerdos, que es por medio de leyes, que es un poco endeble para los que manejamos el tema de la ingeniería política. Como no solo legislamos, sino mandatamos para constituir, y ahí viene el tema de las constituyentes por la paz, ¿sí? Y cómo constituimos esa gran Asamblea Nacional Constituyente, que parta no solo del hecho justamente de usted ir a votar por un partido, sino de construir popularmente esas transformaciones sociales. Y la última reflexión ya muy corta, y es, se habla aquí sí de modernizar la democracia. Y lo que tenemos que hacer es ser más demócratas que los mismos demócratas, o los que alzan las banderas de la democracia, ¿no? Una anécdota es cuando Haití se independe, digamos, libera su proceso de independencia de Francia, unos presos franceses escuchan a unos haitianos cantar y decían, bueno, estos tipos están cantando alguna cosa privada, algún canto de negro. Sí, cuando los haitianos se acercan, estaban cantando la Marsellesa, estaban diciendo, somos más revolucionarios que ustedes, somos más franceses que los franceses, ¿sí? Más libertad, más fraternidad, más igualdad que ustedes. Lo que tenemos que hacer nosotros es decir, nosotros somos más demócratas que los que quieren hacernos entender que esta es la democracia más vieja de la cooperativa. Bueno, 5, y por favor, ser un poco más concretos. Tengo dos preguntas. Antes que todo, quería agradecer la invitación a la asociación. Esta universidad no
la invisibilización de otras voces. Me refiero puntualmente a casos como de trabas burocráticas que no se dejó entrar la vez pasada al congresista Iván Cepeda, e igualmente acá hay voces, digamos así, un sesgo que se permite participar a Uribe, al expresidente, al mismo Lafori, a que vengan a dar sus posturas, pero no vemos a representantes de la sociedad civil. Entonces me parece algo muy importante que acá haya los movimientos sociales de base. Bueno, tengo dos preguntas, están muy relacionadas con la segunda y la cuarta intervención. ¿Cómo visualizan la contienda electoral del 2014, que está altamente influenciada por el proceso de paz? Y más concreto, ¿cuál es la postura del Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica, de la Academia, acerca de la reelección de Santos y las coaliciones que puedan surgir? Piedad Córdoba ya ha dicho que se va a lanzar tal vez como presidente en el Congreso Nacional de Paz de la Universidad Nacional. No estaba muy claro cuál era la postura del Congreso de los Pueblos, no sabemos si el representante indígena de País Común va a estar ahí, e incluso ya se está planteando pues la elección ya es de Clara López también para la presidencia. ¿Cómo va a estar en esa correlación de fuerzas? ¿Sí? Y estamos relacionados con la segunda pregunta, y es ¿cuál es el diagnóstico o balance del proceso en curso? ¿Sí? Como lo mencionaba el ponente Gabriel, estamos viendo, tenemos, digámoslo, ese miedo, esa temeridad, esos inconvenientes de que el proceso no surja, y eso va a ser un golpe muy duro para, digamos así, la oposición ciudadana que está representada en los partidos de Colombia. 6. Yo sí tengo dos preguntas, es un poquito más concretas. Bueno, la primera es que, pues, como todos sabemos, digamos, los procesos de paz que hemos vivido, pues que se ha vivido históricamente en Colombia han fracasado, por no decir que han sido en algunos momentos, digamos, una especie de mentira. Y yo sí quisiera saber, es que eso, digamos, eso ha creado una capa de escepticismo y de apatía ante ese tipo de procesos. Y ante eso yo quisiera saber si realmente ustedes consideran que la población colombiana está preparada para que este proceso de paz dé fruto y para que realmente empecemos a pensarnos la paz, porque a mi consideración, digamos, los diálogos en La Habana son solamente un primer paso para lo que realmente es la construcción de la paz como país y de la construcción de lo que queremos como país. Entonces es saber más o menos pues, la opinión de ustedes ante esa capacidad de la población colombiana de recibir esa paz y de construir el país que quiere. Y la segunda está dirigida especialmente para Donca. Pues tuve la oportunidad de acercarme un poco al Congreso de Paz del Congreso de los Pueblos, y quisiera saber pues cuáles son las expectativas y como las rutas que se tienen para la implementación de los mandatos que se construyeron en comunidad en el Congreso. Compañeros, una propuesta metodológica, pues como podemos ver son ya las 12. Organicemos otro foro. Entonces, sí, o sea, con estas preguntas se puede hacer perfectamente otro foro de 3-4 horas. Entonces, para mayor celeridad, pues, no sé, yo creo que podría hacerse una transmisión de 5 minutos de cada uno, respondiendo cada una de las preguntas. Vale, pues como dice Gabriel, eso va para un foro porque hay elementos gruesos de discusión, de debate que difícilmente vamos a lograr resolver en este espacio. Nosotros estamos desarrollando toda una experiencia de las constituyentes populares de base por la paz, que consideramos es una contribución en dirección a una Asamblea Nacional Constituyente que no la constituyente de esas constituyentes que están pulsando la marcha, sino una constituyente que incorpore este país en su conjunto en el debate alrededor de los elementos que puedan contribuir a una paz duradera, La paz, o sea, allí ya viene un debate conceptual y de fondo con respecto a cómo entendemos la paz. O sea, y efectivamente, lo que decía el compañero, en el escenario de nuestra propuesta, incorpora de fondo elementos sustanciales
de transformaciones sociales y políticas que puedan abrir un camino a una democracia real, efectiva en este país, en lo político, en lo social, en lo económico, incluyente, que pueda efectivamente permitir un escenario distinto a la guerra que hoy padecemos en Colombia. O sea, efectivamente la guerra, a nuestro juicio, nuestra lectura de la confrontación, tiene que tener un escenario de culminación. O sea, debemos trabajar por terminar la guerra. La guerra no puede ser eterna, jamás lo ha sido. En ningún proceso siquiera de la humanidad hasta ahora ha habido desenlaces de la guerra, insurreccionales, en procesos democráticos, en acuerdos de paz, en armisticios. Hay un sinnúmero, entre otras, el profesor lo sabe, de modelos de culminación de confrontaciones. Uno de ellos interesante es el armisticio coreano, por ejemplo, que allí no ha terminado la confrontación militar, o el acuerdo de paz, cuando se refería al tema de las armas en Irlanda, del ejército republicano irlandés y el gobierno británico. No hubo entrega de armas. La ETA no está planteando entrega de armas. Claro, son modelos de confrontación y contextos absolutamente distintos. Acá tenemos unas experiencias centroamericanas, concretas, y unas experiencias, estoy metiendo todo allí rápidamente, como las que vivió este país en los 90, que fueron entregas de armas, ¿sí?, en procesos de, bueno, sería como muy atrevido decirlo, pero bueno, desmovilizaciones, no utilizar otra palabra que sea políticamente incorrecta, pero que no establecieron cambios profundos que contribuyeran a superar la confrontación militar en nuestro país, a pesar de que hubo una Asamblea Nacional Constituyente donde participaron las expresiones. Por ejemplo, la guerrilla del M-19 se constituye en partido político, tiene un éxito importantísimo electoral. Si ustedes recuerdan, la Alianza Democrática M-19 alcanza 19 constituyentes en el 91. Bueno, luego allí hubo otros cambios, pero hubo supuestamente una carta política que recogía las expresiones. La guerrilla del PRT, del EPL, tuvo presencia con voceros en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, todos los partidos, los sectores religiosos, una constitución. Que demuestra también las limitaciones de una constituyente. Por supuesto, porque no resolvió de fondo elementos nodales de la confrontación en el país, a pesar de que efectivamente hubo elementos que, por ejemplo, quienes fueron desmovilizados del M-19 defienden hoy como una bandera, que es los avances políticos en reconocimiento qué sé yo, de libertades democráticas, de varios aspectos modernos en la Constitución del 91, pero efectivamente demuestra limitaciones. No va a ser, digamos, la panacea donde se va a resolver el tema de la confrontación. Eso se va a resolver en la acción política. O sea, el movimiento social y popular no se va a desmovilizar en este escenario. Por el contrario, tiene que articularse en la idea de defender un proceso, pero para avanzar en cambios profundos, en transformaciones que requiere este país necesariamente. Y la requiere, porque este es un país donde conviven formas semifeudales sobre la propiedad de la tierra. O sea, el señor Laforí, alguien lo recordaba acá, representa eso, un proyecto, con todo respeto, y lo digo hasta de una lectura liberal del siglo XVIII, una cosa absolutamente atrasada en términos de la propiedad de la tierra. En Francia o en Inglaterra no hay ningún señor que tenga millones de hectáreas por determinado número de vacas. O sea, las vacas viviendo cómodamente y el campesinado colombiano sin tener siquiera posibilidad de sembrar una yuca o un maíz o el pan coger diario. Entonces es bien complejo esa situación, ¿no? O sea, acá vivimos en una serie de situaciones propias de la confrontación social en este país que han generado la guerra y que necesariamente hay que resolverlas. En el escenario de diálogo van a haber discusiones que las van a incorporar, pero efectivamente el modelo económico está íntimamente ligado con la posibilidad real de una democracia duradera. Esa es nuestra lectura. Sí debe haber un escenario de refrendación, y por eso debe haber en el escenario de la participación hoy en el debate, democratización de los medios, porque si los medios en Colombia, que son los que tienen el derecho de acceso al espectro electromagnético y que tienen la gran capacidad, van a seguir tirando el discurso de la guerra, de la confrontación como única posibilidad, negándoles la opción de la paz, pues la mayoría del pueblo colombiano que opera con lo mediático pues va a votar a favor de seguir la guerra y de no buscar salidas políticas. Debe haber necesariamente un escenario de democratización, de participación real, que ponga al centro la posibilidad de ubicar los elementos de paz y que el país en su conjunto, el pueblo colombiano especialmente, participe en ese proceso. Aquí hablábamos del espacio virtual, tú decías, del gobierno. Nosotros creemos que va a haber un escenario mucho más fuerte y profundo de participación. Eso es realmente limitado. La discusión sobre el tema de la paz no puede remitirse solamente a poder mandar correos electrónicos. Debe haber un reconocimiento de una serie de elementos que han generado la confrontación y el conflicto en Colombia, y debe haber efectivamente democratización en este país para poder avanzar. Claro, es un aporte,
pero consideramos, por ejemplo, estos foros han sido elementos interesantes sobre el aporte de la paz, pero debe haber apertura a la participación social en la construcción de la paz, o si no creemos que va a ser supremamente difícil. La democracia es clave para eso, o sea, la participación implica que haya transformaciones, está amarrado con una Asamblea Nacional Constituyente, donde puede haber una elección directa del procurador, como en los países modernos, de la democracia moderna, entre comillas. Allá hay otros debates que va a ser difícil abordarlos en el segundo que me quede, del Contralor, una reforma en el modelo de participación electoral, en la ley electoral, el reconocimiento de partidos, de minorías, estatutos de oposición, bueno, elementos que modernicen la política y que reconozcan, y efectivamente, el desmonte del paramilitarismo. Venimos de una acción humanitaria en Córdoba, ahorita en Tierra Alta, y trabajando por la paz, y la gente abrazándose, y la gobernación reconociendo la problemática del campesinado, y el domingo asesinan a un dirigente que está trabajando por la restitución de tierras ahí en Tierra Alta, Córdoba. ¿Eso qué significa? Que en este país eso no se ha desarticulado, o sea, se sigue asesinando a la gente, se sigue acallando la voz de la gente, se sigue aniquilando, y así como va a haber participación y como va a haber democracia. Y para terminar, nosotros en el caso de Marcha Patriótica con el tema electoral, no hemos tomado una decisión al respecto. Aquí participan, como ustedes bien saben, movimientos sociales políticos, partidos políticos, están varias iniciativas políticas históricas que del polo ahora han entendido y han ubicado o en el mismo proceso político han confluido en este espacio. Hay diferentes miradas, diferentes trayectorias, diferentes tradiciones, procesos que han participado electoralmente. O sea, no ha habido una definición al respecto. Claro, eso no puede estar al margen porque aquí va a haber una definición también en términos de cuál va a ser nuestra opinión frente a la participación electoral, pero no hay cosas definidas. Piedad Córdoba quiere ser presidenta, no es la candidata presidencial de Marcha Patriótica. Va a ser una, si va a llegar un momento determinado de decisión, una dentro de la baraja de diferentes personas, hombres y mujeres comprometidos que hacen parte de esta propuesta de Marcha Patriótica y que se recogen en ese proyecto. Sobre la reelección de Santos, pues no creemos que la paz tenga que ser, o la búsqueda de la paz, un escenario solamente para el rédito político individual, sino tiene que ser para el rédito y para la redención, si se quiere, del pueblo colombiano que ha estado sumergido en una noche oscura de tragedia durante 50 años. A eso le queremos apostar y esa es nuestra decisión política. Yo en lo personal les pido en este momento disculpas, me tengo que ausentar porque voy para el occidente y Bogotá es compleja, y entre otras debe haber una nueva ciudad para la paz donde uno se demore 4 horas en llegar a su lugar de trabajo. Entonces eso hace parte de las transformaciones reales por las que le queremos apostar, un modelo nuevo de reforma, de revolución sustancial en lo agrario, en lo urbano, en las posibilidades democráticas de construir un país mejor, un país distinto, donde quepamos muchos, pero donde sigamos trabajando quienes creemos en una sociedad distinta, diferente, en un estadio social que permita el reconocimiento de lo que somos, del ser humano al centro. Vamos a seguir trabajando por eso, encontrándonos con otras opiniones en un proyecto unitario como esta propuesta nuestra de Marcha Patriótica, que les insisto, les invito a que la conozcan más a fondo y están los documentos porque somos un proyecto público y con rostro. Bueno, gracias. ¿Y en cuanto al metro? También, ojalá. Gracias. No, pero de verdad que antes de que te vayas, sería muy bueno no solamente agradecer mucho, sino también plantear que la asociación también adquiera una dinámica de continuidad, de diálogo. No, claro. Porque lo que yo creo es que ustedes tres, más allá de que se organicen otros eventos y demás, sería muy interesante volver a hacer una exploración periódica. Por ejemplo, no sé si antes del 20 de julio pudiéramos volver a organizar este mismo encuentro para no dejarlo en punto final, sino en puntos suspensivos, y luego, no sé, a final de año nuevamente de seguimiento, pero con ustedes mismos para no perder la continuidad del diálogo, que no tendría sentido hacerlo, o sí tiene sentido, pero te lo digo, mucho más enriquecedor si podemos tomar el curso a partir de lo que ya se ha dicho hoy mismo, y a final de año 1, 2, 3 encuentros, porque es que lo que viene es muy interesante. El ministro Carrillo decía, esto tiene que estar, lo de La Habana, concluido antes del 20 de julio, por ejemplo. No, a eso, y luego que no, que la premura electoral entonces nos obliga a noviembre. ¿En qué términos? O sea que hay por lo menos 2 escenarios que tienen que ver con todo lo que hemos insistido, que van a ser muy interesantes para poder seguir la reflexión de hoy. Ok, o sea, haciendo una aclaración ahí, digamos es el inicio o es el evento inaugural de otra serie de eventos que queremos hacer. O sea, digamos, en algún momento podemos plantear un foro en víctimas, por ejemplo, o en tierras. Pero, o sea, nosotros queremos precisamente darle continuidad a este proceso y pues esperamos que cada vez haya más apoyo de todos, de docentes, del estudiantado, de todos, pues para poder seguir desarrollándolo
y seguir fortaleciéndola. Yo les pido excusas de verdad y yo soy de comunicación, profe, con los compañeros y compañeras del aseo, ahí para lo que ustedes requieran. Qué pena con ustedes, de verdad, con ustedes. Permiso. Bueno, rápidamente se puede intentar. ¿Se necesita esto? Bueno, lo primero, pues, frente a esta pregunta es que yo creo que es distinto como el sello simbólico y político que se le coloque al proceso de negociación que en este momento se está adelantando en La Habana, más el que se haga con el ELN, más el que se haga con el ELN. Es distinto, cada uno de esos tiene que tener, obviamente, como todo proceso político de mediación de negociación, debe tener un momento, digamos, final en el cual se expresa como su conclusión, pero además se generan sus propuestas. Eso es una cosa, ¿cierto?, que puede darse de diversas maneras. Yo creo que ahí ya hay unos diseños puestos también de lado y lado, es un asunto de la disputa y la negociación de cómo se resolverá, pero es distinto eso a cuál debe ser la proyección de un escenario que se abre en este país, de la construcción política, no en medio de un espacio o no en medio de una disputa armada. Creo que eso son dos cosas que creo que hay que también saberlas diferenciar. Creo que del lado de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo creo que es un escenario muy interesante para explorar, pero hay que ver cuáles van a ser los mecanismos para construirlo, porque aquí lo hemos venido diciendo, o sea, convocar el poder constituyente, convocar a constituir las nuevas reglas de juego que deben regir a este país en un nuevo momento, puede tener diversas maneras de suceder, ¿sí? No necesariamente el mecanismo que se utilizó cuando el proceso del M-19 puede ser como la única manera operativa de desarrollar, o sea, convocar el poder constituyente de este país tiene diversas formas y lógicas. Creo que los compañeros de marcha lo vienen haciendo las constituyentes, los congresos, porque hay que convocar justamente a ese mismo poder constituyente. O sea, todo el mundo está apelando a esa lógica y eso tiene diversas maneras. Yo creo que hay que explorar un poco cuál debe ser esa manera de hacer. Pero de todas maneras, el escenario nacional constituyente debe estar acompañado de una estrategia de construcción, lo que yo decía al comienzo, como de construcción de ese bloque social y político hacia la transformación. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no se puede abrir ningún escenario constituyente, reconstituyente del país sin que las fuerzas alternativas, o sea, las fuerzas que hemos apelado por unos cambios de transformaciones profundas en este país, digamos, tengamos la capacidad como bloque de existir allí como sujeto político. Eso es fundamental. Y lo otro que es fundamental es tener claras nuestras propuestas de país. Vean, en serio que nuestra apuesta aquí no puede ser la de la resistencia solamente. Y eso es bien importante, no porque la resistencia tenga nada malo, la resistencia del paisaje, lo he dicho, en este país, si no es por la resistencia del movimiento estudiantil, no estaríamos hoy peleando contra la reforma de la ley 30, simplemente ya no existiría la universidad como existe, porque los planes de quienes gobiernan este país era que este tipo de universidad pública que hoy todavía sobrevive, hubiera desaparecido en el 92, ¿cierto? Y fueron 20 años de luchas del movimiento estudiantil, muchas veces en clave de resistencia, las que permitieron que no. Pero lo que decimos es, además de esa capacidad de resistencia, tenemos que tener una capacidad de decir cuál es claramente nuestra propuesta de país. O sea, no podemos simplemente decir salud digna y educación digna, sino lo que está haciendo hoy la mano, y vuelvo y digo, es clave, porque es decir, aquí está la ley. Lo mismo tenemos que hacer con todos los temas. Ahí está un poco la noción de legislación, no en la institucionalidad normativa de lo legislativo, sino en decir, nosotros sí tenemos capacidad de poder, sí tenemos capacidad de gobierno, sí tenemos claro qué queremos hacer con este país. Muchas gracias por habernos gobernado 200 años, pero creemos que hay otras alternativas distintas que pueden permitir a esta gente de este país vivir mejor, sea izquierda, no sea izquierda, sea pobre, sea de la clase media, vivir mejor, vivir de otras maneras. Esas tres componentes deben ser claras. Frente a toda esta discusión, bueno, y eso obviamente va a estar acompañado de un proceso gigante de movilización política y social que debe ser contundente. No solamente es la movilización de la calle, sino es la movilización política, o sea, la capacidad de construir políticamente los puentes, las legitimidades, para que el pueblo colombiano se pare del lado de una propuesta, digamos, que posibilite esas transformaciones. Yo creo que es como donde realmente se llegaría a decir, estamos pasando una nueva etapa. ¿Sí? Porque si se va a hacer todo esto para que nuevamente quede con el poder de este país la misma gente que ya lo tiene, pues creo que sería el escenario muy complicado, sería un escenario muy complicado para el pueblo colombiano en general. Esto del 2014, bueno, yo hago parte del sector, de un proceso, de un sector de agentes, y ya termino, que hemos, digamos, levantado esta apuesta del país común,
que no es una expresión, no es el brazo político del Congreso de los Pueblos como alguna gente cree, tampoco toda la gente que construye el Congreso de los Pueblos, que es muy diversa, político y ideológicamente es muy distinta, la gente que está dentro del Congreso no es un solo sector político el que hay en el Congreso de los Pueblos, eso no es así. Entonces País Común es una apuesta, el País Común ha dicho, nosotros vamos a lanzar, ya lanzamos una convocatoria de construcción de un nuevo movimiento político que convoque diversas expresiones de la movilización social justamente a asumir una vocación de poder político y que ha dicho, pensamos que una figura como la de Feliciano Valencia, el líder indígena de la CIN, puede ser una figura que se considere como parte de la baraja de quienes aspiran a ser presidentes en este país. Nosotros ya tomamos esa decisión, pensamos que hay que jugar en el 2014 no con un interés burocrático, sino un interés con algo que nosotros hace años venimos construyendo y le hemos llamado el liderazgo político de lo social. Y es que quienes han venido construyendo luchas sociales tengan capacidad de pensarse también como posibles sujetos políticos y de reconocerse ahí. O sea, no es una búsqueda de protagonismos ni de democracias políticas, decir hay que jugar electoralmente en el 2014, sino es que quienes han venido dando esas luchas sociales deben ser reconocidos como sujetos políticos y liderazgos políticos que sí pueden ser. O sea, aquí los que pueden gobernar no son solamente los de Sangre Azul, no son solamente las 10 familias de siempre, sino son las diversas gentes que vienen de procesos de lucha y lo político y lo social no está separado, es mucho más largo explicarlo, pero esa no es una decisión del Congreso de los Pueblos, el Congreso de los Pueblos no se ha pensado a sí mismo como plataforma política, creo que ese no va a ser, hay una discusión ahora el 1 y 2 de junio frente a eso, de la Comisión Política del Congreso, pero nunca se ha pensado como un partido político, ni siquiera como una plataforma política, entonces creo que serán distintas las soluciones que se den ahí, bueno, quedan muchos temas por fuera, pero creo que se acabó el tiempo y en ese escenario como de seguimiento creo que es una propuesta muy interesante que nos permite, solo quería decir una cosa de lo que tú planteaste en medio minuto, y es, yo creo que justamente se trata de eso, de que logremos escuchar las diversas opciones de paso. Yo creo que quienes venimos construyendo la izquierda, los procesos alternativos, las organizaciones sociales, hace tiempo también a veces estamos en una actitud como de ser un bloque entre nosotros, eso es una actitud que también es reactiva. ¿Sí? Y también es una actitud de necesidad de afirmación y reconocimiento, porque estamos en un país en el que permanentemente te niegan, entonces todo el tiempo tienes que estar diciendo aquí estoy, por favor. Entonces a veces eso también hace que no veamos tanto las otras posturas. Yo cuando hablaba al comienzo de que es necesario interpelar al país, que es necesario interpelar a la gente del común, que es necesario convocarla, reconocerla y también, digamos, proponerle que construyamos juntos esto, tiene que ver con esa capacidad de escuchar las diversas versiones de las cosas. Lo que sí no se puede dejar de tener en medio de todo esto es una postura política. Yo creo que hoy tenemos que decirnos nuevamente cómo construimos una postura política más diversa, más abierta, más amplia, pero que sí siga, digamos, fortaleciéndose o afirmándose sobre lo fundamental, ¿cierto? Y es sobre las condiciones de injusticia, desigualdad, inequidad, sobre las víctimas, o sea que en este país eso no se puede olvidar ni se puede dejar de lado. Volver a construir sobre eso mismo un nuevo discurso político, una performance distinta de lo político a partir de ahí, es un reto. Yo creo que es un reto para nosotros y lo tenemos que asumir, creo que lo estamos asumiendo todos, ¿sí? Entonces es fundamental, pero todavía creo que no sabemos del todo bien cómo hacerlo, pero estamos dando los pasos para abrir. Ay, por eso pasa ahora. Bueno, una observación y una respuesta cercana. Quiero contarles una anécdota. La primera oficina que tuvo la CEU la tuvo en la Universidad de Rosario, en el Palacio de San Francisco, que se llama. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque el Consejo Estudiantil de la Universidad de Rosario jugó un papel importante en la fundación de la CEU y estuvimos, me acuerdo mucho de Grenfin Sierra, estuvimos participando del comité temático de los diálogos anteriores, que ahí fue donde distinguí al profesor Vicente cuando estaba en la Javeriana. Entonces yo creo, digamos, que la tradición de la Universidad del Rosario en medio de todas sus contradicciones da para que un tema que se ha metido por todas partes permita que Iván Cepeda entre y entre mucha otra gente, porque si no la realidad se mete por las ventanas y se mete por todos lados. Entonces yo creo que hay que hacer confianza, hay que tener confianza en que esto se puede dar. Y a mí me encantaría, como les digo, porque pues también me dieron la cátedra rosarista y entonces más o menos sé cómo que funcionan las cosas. En segundo lugar, para empezar a responder, ahora sí empiezo con los 5 minutos. Les voy a contar una anécdota. El 9 de abril yo venía caminando por la séptima y había una pantalla de televisión ahí al frente de McDonald's.
y estaba con un amigo, otro que estudia acá, y resulta que nos paramos a ver y estaba hablando Pablo Catatumbo en la séptima con Jiménez, en una pantalla gigante, leyendo un comunicado de la FARC. ¿Y por qué empiezo diciendo esta anécdota? Porque es que la realidad no es inamovible. O sea, hace 2 o 3 años no había conflicto en Colombia, había una amenaza terrorista. Hace 2 o 3 años pensar que se iba a abrir una mesa de diálogo era algo impensable. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para empezar a responder? Yo creo que hay que partir de una premisa. Sí es posible acabar la guerra y sí es posible construir la paz y construir un nuevo país. Y yo creo que los primeros que tenemos que estar convencidos de eso somos las generaciones actuales. No comernos el cuento del miedo, no comernos el cuento de que la guerra es infinita. Yo creo que si tenemos ese convencimiento, tenemos que lograr generar los cambios para que eso sea así. Pero yo digo, esa es como la premisa para mi respuesta. Yo creo que hay, en la pregunta sobre todo del profe Torrijos, una pregunta fundamental, es bueno, ¿y cómo se va a desenlazar todo eso? Esto puede tener un desenlace favorable como puede tener un desenlace fatal, digámoslo con franqueza. Aquí estamos caminando por una línea bastante delgada que cualquier decisión nos va a costar años, y nos va a costar vida, y nos va a costar recursos, y nos va a costar muchas otras cosas. Yo creo que hay que moverse en el escenario institucional y hay que mirar el tema de las elecciones del 2014, porque sea el mecanismo que sea, por ese camino va a ser refrendada la paz, sea cual sea, ¿cierto? Entonces, yo en lo particular creo, profe, que, digamos, va a ser muy difícil que un conflicto de 50 años se resuelva con el afán del ministro en noviembre. Y digamos, creo que llevamos 9 meses y se va a terminar el primer punto. Yo creo que físicamente va a ser imposible. Yo escuché al presidente del Congreso en el foro de la Externado diciendo, ya creando el ambiente, hay que estar pendiente porque esto se va a tardar otro poquito. Sergio Jaramillo me dijo lo mismo, pero bueno, yo creo que va a ser inevitable. Ni siquiera creo que sea un problema de falta de voluntad de una u otra parte, sino que son muchos temas y no creo que los tiempos institucionales den para eso. Yo creo que, digamos, desde el cálculo también, y es mi hipótesis del movimiento insurgente, digamos, ellos no están pensando que el escenario institucional, pensaría yo, va a ser el del año entrante. Creo que tendría más posibilidades en el 2015 y en el 2018. Creo que los tiempos de la guerrilla son tiempos distintos a nosotros que tenemos que irnos ligero para la nacional o para otro lado. Funcionan con otra lógica y hay que lograr acompasar eso. Yo en particular creo que hay que generar hechos para generar confianza en la sociedad, pero creo que eso no va a ser tan fácil porque es muy complejo la realidad. En el escenario del 2014, en consecuencia, creo yo que hay una apuesta. La apuesta del uribismo es clara. La apuesta del uribismo es tener una correlación de fuerzas en el Congreso, tener 37 listas a la Cámara, tener una lista cerrada al Senado, tener una correlación de fuerzas y en una contradicción entre el bloque dominante, entre fracciones, para decirlo en términos coloquiales, un poco dañarle caminado a la reelección de Santos y eso tendría un efecto en el proceso de paz. Lo tendría evidentemente y yo percibo un poco que esa es la táctica de algunos sectores. Pero yo no creo que al presidente Uribe le guste tanto ser tan agitador. Yo creo que el presidente Uribe sabe que la mejor manera de defenderse es atacar. Y el presidente Uribe tiene muchas dificultades también. Tiene muchas dificultades. Entonces yo no creería que ese escenario es el escenario real que se va a dar. Creo que desde el campo de lo que estamos en el movimiento de paz y del movimiento social y político, estamos tratando de presionar al gobierno para que haya una reforma política que va a acabar la legislatura. Vemos que eso va a ser muy difícil y si no nos va a tocar que participar en las condiciones de restricciones del sistema político actual, que implica que tener una coalición para recoger firmas y tener un bloque alternativo. Ahí el desafío es unirnos todos y vamos a ver, en el 2005 nos unimos muy obligados y por eso el fracaso del polo. La pregunta es si somos capaces de unirnos ahorita, porque yo creo que si hay una candidatura de unidad comprometida con el tema de la paz, que vaya a la base con la gente, etcétera, este país puede responder. Este país puede responder y la gente puede responder. Eso por responderlo del 2014. Es lo mismo que va a jugar el santismo. Que, sí, sí. Ahora, el santismo quiere cabalgar sobre la idea... ¿Cuál es el factor diferencial? No, porque es que el santismo
el santismo no tiene problema desde el punto de vista, primero que no tiene candidatos fuertes que le compitan hasta ahora, porque esto es móvil. Y segundo, el santismo tiene las circunstancias de que, digamos, no quiere darle juego a una reforma política porque le teme al uribismo. Y entonces, digamos, a él no le preocupa que la izquierda se una, le preocupa es que el uribismo le quite su respaldo. Es uno lo que puede leer un poco entre líneas. Entonces, y creo que es muy claro que el presidente quiere reelegir. Creo que donde hay sistemas de reelección no hay el primer presidente que llegue y no quiere reelegirse. Eso es muy claro. Él se quiere reelegir. Ahora, su carta principal para reelegirse es el proceso de paz. Y eso juega a favor y juega en contra también, como se ha dicho. Entonces yo creo que nosotros, o sea, creo que la guerrilla tendrá sus cálculos. Lo que nosotros estamos pensando en el movimiento social y popular y en las alternativas políticas es: el gobierno no puede pretender avanzar en un proceso de paz si no permite la participación de las minorías y de la oposición. Por lo tanto, esa va a ser una consigna y vamos a presionar al gobierno y le vamos a exigir que haya algunas circunstancias que permitan una participación. Y si no, habrá que participar en medio de las condiciones más adversas, pero ahí hay una dificultad porque entonces no hay garantías para poder participar. Y el problema no es si participa Timochenko, Iván Márquez, no, el problema es cómo participa la sociedad en su conjunto, que ha sido excluida independientemente. Y para terminar, el tema de la refrendación. Mire, la refrendación, acá puede dar un escenario tipo Guatemala, que es el peor a mi manera de ver, o un escenario tipo Centroamérica, aunque pues, ahí hubo otras circunstancias, y nos va a tocar es construir el propio. Pero creo que el problema es que un Congreso tan desprestigiado como el Congreso colombiano, tan ligado a la mafia, no puede ser la autoridad ética o institucional que refrende un proceso de paz. O sea, estos tipos que son, me perdonan la palabra, unos matones y unos tipos comprometidos con la mafia que está viva, no puede ser quien refrende un proceso de paz. Habrá que mirar, se percibe que pues, la presidencia juega con la idea de un referendo, pero nosotros consideramos que tiene que haber un nuevo pacto social en Colombia. Y ese nuevo pacto de paz tiene que ser mediante una asamblea constituyente. Ahora, hay que diferenciar la asamblea constituyente como mecanismo institucional limitado que por sí solo no te va a cambiar el país, pero que de todas maneras te crea un nuevo marco jurídico, político, normativo, que es al que nosotros le apostamos, y otra cosa es el proceso constituyente que está impulsando Marcha, que es un proceso de constitución de poder popular, que acude a la lógica del poder constituyente, a la lógica del protagonismo popular en las definiciones del futuro del país. O sea, son procesos distintos, pero que al final se complementan por si, digamos, el instrumento es la Asamblea Nacional Constituyente. Y termino con esto. Efectivamente, aquí hay una incertidumbre. La incertidumbre es si logramos construir la correlación de fuerzas para que la sociedad colombiana se decida a favor de la paz, o si la sociedad colombiana va a seguir, digamos, presa del miedo y va a apostarle o de la indiferencia y va a apostarle a otro tipo de salida. Yo quiero decir que acá lo importante no es solamente acabar el conflicto armado y construir la paz, acá lo importante es construir un nuevo país, lo importante es construir un nuevo gobierno, una nueva institucionalidad, donde podamos convivir civilizadamente los que somos de izquierda con los que son de liberales, con los que son conservadores, y podamos acabar con el anacronismo del conflicto armado interno que no beneficia a la sociedad colombiana. Entonces, en el fondo esa es la apuesta de la paz es la apuesta de un nuevo país, en últimas. Entonces, no va a haber un nuevo país si no hay paz. Era un debate que teníamos en el Polo. No va a haber democracia en Colombia si no se supera el conflicto armado interno, porque la gente se expone, porque los pueden matar, por cualquier tipo de limitaciones que hay ahí. Entonces, profe, se puede ganar o se puede perder, pero lo cierto es que pretender acabar un conflicto de 50 años sin asumir riesgos es imposible. Hay que asumir los riesgos, y yo creo que las circunstancias actuales, externas e internas, llevan a que con relación a los anteriores procesos de paz, tenga mayores posibilidades de éxito. Lo que no quiere decir que no pueda fracasar, pero yo creo que se han conjugado muchos espíritus acá, factores externos, factores internos, que pueden llevar a que este proceso sí se materialice, y no es que resuelva los problemas de la sociedad colombiana, porque conflictos hay muchos,
Y lo ideal, creo que todos en la universidad nos han puesto a leer el texto de ese Estanislao Zuleta sobre el conflicto, que a todos nos puedan leer. Nosotros no queremos la sociedad mermelada ni la carátula de los testigos de Jehová. Nosotros queremos una sociedad no paradisíaca, queremos una sociedad donde se viva el conflicto, pero se viva de manera distinta. ¿Por qué no podemos vivirlo de una manera distinta a como han vivido nuestras anteriores generaciones? Yo no creo que sea imposible, y creo que eso lo puede entender la señora de la esquina y el más importante político y académico del país, creo que lo pueden entender, y yo creo que estamos a punto de que lo entendamos. Entonces, yo soy optimista, creo que no hay obstáculos, pero creo que hay razones profundas para ser optimista. Bueno, la compañera Don nos quiere compartir algo, pues Es que una pregunta 2 minutos. específica. Sí, gracias, qué pena. Es que hubo una pregunta específica que me hicieron sobre el Congreso de Paz y no quería como no mencionar. Y es la lógica de los congresos tiene que ver justamente con que esa legislación popular se pueda construir en la clave de mandatos, ¿cierto? Reconociendo que ya la gente lo viene haciendo. O sea que en las experiencias de la organización de base en este país, que es de muchos tintes, ya hay unas claves para resolver cómo es ese nuevo país. O sea que no es como que vamos a construir un nuevo país por allá en un futuro, quién sabe dónde, después de que se den todas las condiciones objetivas para que suceda, sino que ya la gente ha sabido cómo hacerlo. O sea, ya la gente tiene modelos distintos de economía, de salud, la gente ha logrado resolver los déficits de servicios públicos, la gente ha logrado construir modelos de educación alternativos, populares, informales, para resolver los vacíos de educación. O sea, la gente ha venido también construyendo alternativas de vida y de una vida más digna, mejor, con bienestar, con mejor estar, con muchachos. Entonces, el punto es, una de las cosas que hacen los mandatos es reconocer eso, es decir, la gente ya lo viene haciendo y esa experiencia es fundamental, reconocerla, darla a conocer, que otros la implementen, que se pueda intercambiar, esa es parte de la lógica. La otra es decir, como nos estamos juntando todos, al Congreso de Paz terminaron llegando entre 16 y 17 mil personas finalmente, diversos procesos regionales de base en el país. Entonces decimos, como estamos aquí todos juntos, construyamos también unos mandatos que sean comunes de todos. Unos mandatos frente a, por ejemplo, un mandato es comprometerse con la construcción de un movimiento social a favor, digamos, de la solución política del conflicto. Eso es un mandato general, al que desde la gente que está en Samaniego, con la gente que está en Ciénaga Magdalena, con la gente que está en el Catatumbo, con la gente que está aquí en Bogotá, todos nos vamos a comprometer a generar alternativas y estrategias frente a eso. Esa es como la lógica de cumplimiento de los mandatos. Ahora, lo que se ha entendido es que el tema de paz no es solamente el tema de la coyuntura actual, sino paz es mandatar sobre todos esos 7 puntos que, digamos, el Congreso en el 2010 mandató, que tienen que ver con tierra, con economía, con construcción de poder, de un nuevo esquema de poder en el país, con la cultura, la identidad, la ética de lo común, los caminos de vida y justicia y paz, con el compromiso contra la violación de los derechos humanos y dar cuenta de los acuerdos incumplidos que los diversos procesos de movilización han generado, porque otra cosa que ha pasado es que en este país la gente se ha movilizado y ha logrado, sí, llegar a escenarios de negociación y a escenarios de compromiso frente al cumplimiento de sus derechos que han sido sistemáticamente incumplidos. Por eso decimos, sí, pues el mecanismo de la movilización es importante y tal, pero no puede ser el único, hay que llegar a otros mecanismos que nos permitan que esos acuerdos efectivamente se cumplan. Entonces esa es como la ruta de cumplimiento de los mandatos, que digamos, ahí vamos en eso, y ahí la articulación con otros procesos, con todos, es una estrategia clave. Una última cosa frente a lo que tú dijiste también, de la otra gente que no tiene el fusil en la mano y que digamos es, claro, o sea, sin tocar esos poderes de la economía, digamos, real colombiana, que no es solamente la economía visible, sino sabemos muy bien es la economía ilegal del narcotráfico, de las mafias en general. Si eso no se toca, si eso no se altera, va a ser muy probablemente en 5 o 10 años vamos a tener un escenario de repetición, pero con unos mayores grados de desinstitucionalización y desorganización del conflicto armado, ¿cierto? Hay uno de los puntos de negociación de la mesa que es el tema del narcotráfico. Lo que se acuerde ahí es fundamental, pero más allá de lo que se acuerde ahí, porque no va a tener el alcance máximo, digamos, de lograr copar todo lo que pasa en este país, dar un debate frente a la economía ilegal en este país, frente al narcotráfico, destapar las conexiones políticas que hay en eso, es fundamental, y ese compromiso lo tenemos que asumir todos. Eso no es un compromiso ni a quienes estén en la mesa, ni a quienes estén en las ONGs, sino todos, y ahí perder el miedo, construir las estructuras sociales de solidaridad para lograr, digamos, que la gente que denuncia esas cosas no sea impactada, no sea amenazada, pues es fundamental.
Y eso es una labor de todos. O sea, si no transformamos la economía de este país, no vamos a lograr construir un nuevo país, digamos, con ninguna condiciones. Y el narcotráfico es un tema fundamental. No se puede olvidar. Gracias. Bueno, pues desde la Asociación Colombiana de Esclavos y Libertarios nos queda pues agradecer primero que todos los ponentes por haber venido y pues por haber expuesto sus ideas, a ustedes auditores por haber venido, y pues espero que en los próximos eventos que hagamos en relación, digamos, a los diálogos que se desarrollan en La Habana, pues asistan y participen activamente. Muchas gracias.